Cadena Internacional presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a nuestro programa Actuación Apreciativa para tu mejor escenario de vida. Este es ya, creo que nuestro programa número 16, ya vamos avanzando, casi llegando a la recta final y les agradecemos mucho que nos sigan en YouTube y en nuestras redes sociales y voy a presentar hoy primero a una gran artista, a una gran creativa, a una estupenda escritora, a un ser humano maravilloso que Claudia Morales Cueto, quien ya conocen, nos hizo el favor de invitarla para compartir con nosotros en este programa que estaremos hablando sobre curiosidad. Y ella es Paulina Barros Reyes Retana. Bienvenida, Paulina. Muchas gracias por estar con nosotros. Quisiera que nos contaras un poquito qué haces, a qué te dedicas y qué te apasiona. Pues hola, gracias por la invitación. Yo me dedico a escribir y escribo para la escena y para la pantalla. Y eso significa que hago tele y que hago cine y que hago teatro, siempre desde la escritura. Y pues lo que me apasiona es la idea de poder transmitir preguntas sobre todo, ¿no? Y invitar al lector o al espectador a que reflexione contigo sobre aquello que te interesa y que ojalá le interese también al grupo, ¿no? A la comunidad. Entonces es desde ahí que hago mi oficio. Y ella es estupenda escritora, tiene varios libros, ha hecho varios programas. Saldrán sus contactos en el cintillo abajo de las imágenes del programa para que la puedan contactar. De verdad, no se van a arrepentir. Ella es realmente una mujer muy creativa. La curiosidad es una de sus fortalezas de carácter, creo yo. Ya lo iremos descubriendo en el programa. Gracias por estar aquí. Y Clau, muchas gracias por estar aquí nuevamente apoyando el programa, apoyando a la psicología positiva. Y yo te pregunto, ¿qué es la curiosidad? Bueno, pues la curiosidad es una fortaleza de carácter, de acuerdo con la psicología positiva, que nos ayuda a explorar el mundo. Entonces, tiene como mala reputación. Si tú ves en la RAE, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, lo describe más como una actitud de entrometimiento o de andar fisgoneando, ¿no? Esas son las primeras acepciones. Pero el origen de la palabra viene del latín cura, que quiere decir cuidado. Entonces, poner atención, poner cuidado en algo, es el origen de la palabra curiosidad. Entonces, bueno, pues creo que vamos a hablar más de este tema y en los siguientes bloques. ¿Eres curioso? Soy curioso. Sí, soy muy curioso yo. Y es ese ver las cosas, a veces no dar por hecho lo que nos pasa en el día a día, sino y no tener tampoco una expectativa, ¿no? De lo que va a suceder o de cómo se va a comportar, sino mantenerte abierto a opciones y posibilidades también. ¿Sabías tú que la curiosidad mató al gato? Los invito a ver este video que estaremos comentando en el siguiente bloque. Gracias por seguir con nosotros en Actuación Apreciativa para tu mejor escenario de vida. Hoy os vamos a desvelar uno de los grandes mitos sobre los gatos. Los gatos no son para nada animales especialmente curiosos. Todo este mito viene del famoso dicho de la curiosidad mató al gato. Este antiguo refrán que nos enseñan desde pequeños era una forma de indicarnos que no fuésemos indiscretos y entrometidos, y también nos viene a decir que los gatos son tan indagadores que ponen regularmente en riesgo sus 7 vidas por las ansias de saber, pero en verdad, muy pocos gatos hacen esto. Los gatos no son más curiosos que otros animales, pero si el dicho no es verídico, ¿cómo surgió?
El refrán tiene origen inglés y se empezó a utilizar en el siglo XVI. Resulta que la forma original del refrán era "Care kills a cat", pero a medida que el tiempo fue pasando, la palabra care se cambió por curiosity y se quedó en "Curiosity killed the cat". Traducida textualmente significa que la pena o preocupación mató al gato, y la frase estaba relacionada con la salud, ya que señalaba que la excesiva inquietud y preocupación es una actitud perjudicial para la salud de las personas, que pueden llegar a enfermar e incluso morir de forma prematura. Se debió elegir como ejemplo a los gatos porque generalmente son animales muy cautos y cuidadosos con todos sus actos y movimientos, siendo poco sociables y queriendo descubrir por sí mismos sus dudas, sufriendo bastante estrés. Aunque, como hemos dicho, la realidad es que depende totalmente del gato. Algunos ambiciosos meninos son lo suficientemente audaces para enfrentarse a situaciones novedosas, pero la mayoría son mucho más prudentes. Suele elegir inspeccionar cualquier cosa o lugar desconocido desde una distancia segura. Normalmente siempre se suele soltar la primera parte del dicho y se tiende a olvidar la otra, que ya se empezó a utilizar a principios del siglo XX. Sí, la curiosity killed the cat, but satisfaction brought it back. La curiosidad mató al gato, pero la satisfacción lo trajo de vuelta. Nosotros estamos mucho más de acuerdo con este refrán. Hay que tener curiosidad siempre, por todo. Confiamos que vosotros, como ávidos seguidores de Tic Tac Tro, siempre os estáis preguntando el porqué de las cosas y el cómo. Sabemos que estáis pendientes de observar, descubrir, descifrar, investigar y explorar. Ver más allá de lo que a simple vista se nos presenta. No conformarnos. No perdáis la curiosidad nunca. No olvides suscribirte y darle al like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo. ¿Qué tal, A mí me encantó este video porque es algo que siempre me había preguntado. La curiosidad mató al gato. Bueno, en primera tienen 7 vidas, otra de dónde surgió, y gracias al tema de curiosidad, pues mi curiosidad me llevó a buscar algún video adecuado y encontré este maravilloso. ¿Qué opinas del video, Paulina? ¿Tú crees que realmente la curiosidad mata al gato? No, yo creo que lo mete en problemas, ¿no? En todo caso. Problemas que luego tendrá que saber cómo resolver, ¿no? Y eso es lo que haces tú cuando escribes, ¿cierto? Metes a los personajes en problemas y después encuentras caminos con los otros personajes para que o se metan en más problemas o se solucionen, ¿cierto? Sí, exactamente. ¿Sí? Así funciona. ¿Te consideras curiosa? Soy muy curiosa, sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te da curiosidad? Pues en verdad las cosas más cotidianas de la vida de las personas siempre me ha intrigado. Siempre quiero saber los detalles de las situaciones que me platican y me encanta tener información en general de la gente. Si no fueras curiosa, no serías tan buena escritora o tan excelente escritora y creadora como lo eres, ¿cierto? ¿Sí? Pues no, tal vez no tendría tanto material. Sí. O no tendría como tal iniciativa de empezar a escribir algo. Bueno, pues Clau nos va a apoyar aquí con
esta cuestión de si la creatividad se crea, se encuentra, es una fortaleza ¿La creatividad? la creatividad y la curiosidad en este caso. La curiosidad. Si se encuentra, es como fortaleza de carácter, cómo la podemos usar. No, bueno, como fortaleza de carácter, pues es un rasgo positivo de personalidad, Okay. ¿no? Y ya hemos platicado que algunas personas nacen con él. O sea, hay bebés que son súper curiosos y exploran, y bebés que tienen miedo y se retraen, ¿no? Entonces, como rasgo positivo de personalidad, ya lo tenemos, pero también si tenemos un trabajo que tiene como parte que es necesario investigar, o por ejemplo, en algún caso, si alguien está enfermo y yo necesito tener más información, pues ahí empiezo a activar las semillas de curiosidad que tengo en mí. Aunque no sea un rasgo de fortaleza característico en mí, o sea, una fortaleza insignia, puedo activarla. Y la curiosidad pues nos ayuda muchísimo en cualquier campo de la vida, no solo para el saber intelectual o para las obras creativas, sino también para relacionarme con los otros o inclusive para la meditación. O sea, la curiosidad, el explorar, permite centrar la atención y permite pues ampliar posibilidades. Yo te pregunto, comentaste al inicio del programa que se malinterpreta la curiosidad, que puede ser como chismorreo o meticheo, o estarte metiendo en la vida de los demás. No sé cómo se conjuga ese verbo. De yo soy metiche, tú eres metiche. Pero meticheo, tú meticheas. Tú meticheas. Él metichea. Exacto. Bueno, vosotros meticheasteis. En fin, todos lo podemos usar, mejor usemos nuestra curiosidad, pero eso es cuando sobreutilizas la curiosidad. ¿Y cómo sería no utilizar tu fortaleza de curiosidad lo suficiente como para florecer? Bueno, pues justo tiene que ver con lo que Aristóteles dice, que la virtud es virtud si se usa en el justo medio, ¿no? Que tiene que ver con usarla en la situación adecuada, en la combinación adecuada y en la intensidad adecuada. Ahí el ser fisgón o ser metiche es un exceso de curiosidad en una situación, o sea, donde yo ya estoy yendo más allá de la privacidad de las personas. La curiosidad usada de una manera en el justo medio, pues tiene que ver con investigar lo que me corresponde y para la situación, ¿no? ¿Cómo sería no usarla? Pues es las personas que pasan por la vida indiferentes, ¿no? Que no se enteran de nada, o sea, que ni siquiera, que no les da, por ejemplo, curiosidad saber cómo se hizo un plato que les gusta mucho, ni les da curiosidad ningún libro, ni les da curiosidad saber qué hay en el cine. O sea, hay gente que vive como en, no sé, como en un estado de estar planos, ¿no? Sí. Que nada les interesa, pues ahí no hay curiosidad. Claro. Yo le digo que andan ñe. Oye, ¿cómo estás? Oye, ¿el trabajo? ¿Y la casa? ¿Y tú cómo andas, ¿Cómo Federico? ¿Cómo andas, soy Federico? Muy curioso. ¿Sí? ¿Muy curioso? Sí. ¿Cómo funciona la curiosidad en las empresas? Vamos a decir. En las empresas es bien importante la curiosidad porque toda la gente, o sea, hay procesos y procedimientos y la gente los sigue. Pero si no hay una persona que tenga la curiosidad de preguntarse, oye, ¿cómo podríamos hacer esto mejor? ¿Cómo podríamos hacerlo más rápido? ¿Cómo podríamos hacerlo más barato? ¿Cómo podríamos mejorar el clima laboral? Si no hay esa curiosidad de ver, conocer a la gente, ver cómo interactúa con ellos, aprovechar sus fortalezas, entonces se estanca la organización. Y a veces cambia el mercado y se muere la organización, ¿no? Porque no se supo adaptar, porque no eran curiosos a los cambios de mercado, a las nuevas tendencias, a lo que le llama la atención a la gente, etcétera. A nuevas formas de producción. A nuevas, exacto, formas de producción. Y entonces yo diría que la curiosidad es vital en las organizaciones, bien enfocada. Porque también hay unas organizaciones que tienen un radiopasillo así, un chisme. Y ahí pues, están enfocando mal su curiosidad, ¿no? ¿Cómo se podría solucionar el mejorar la comunicación en los radiopasillos, donde la curiosidad no llegara al chismorreo ni a la crítica? No, pues es que realmente los radiopasillos no son una comunicación positiva, ¿no? O sea, no se pueden
siento que no se pueden así como que mi estrategia para mejorar los radiopasillos, o sea, en realidad el rumor cumple una función social. Sí. Está cumpliendo la función social de que hay una carencia de información en la organización. Entonces, realmente lo que se tiene que optimizar es la comunicación de la empresa, que haya más comunicación entre el líder y su equipo de trabajo y no se oculte la información, porque ahí es cuando ocurre el radiopasillo y el rumor. Sí, y se vuelve un poco también el tema de la cultura organizacional, porque qué historias nos contamos sobre nosotros mismos, los compañeros y nuestra organización. Son chismes, son cosas negativas, son cosas que pasan mal, o tendemos en la organización, o es una organización donde se puede hablar bien de la organización, los logros, los éxitos. Si yo tengo un equipo, entonces empieza a ser el chisme de que, oye, no, es que el equipo de desarrollo tiene así del Research and Development, va a sacar un nuevo producto y va a potenciar las ventas, y pues eso sería un chisme positivo, ¿no? Así como, digo, estás creando expectativas, así como en las películas que luego crean expectativas durante 5 años para sacar la película. Podrías manejar el radiopasillo a lo mejor para generar una expectativa positiva y un compromiso y un impulso, ¿no? Pero sí, depende mucho de la cultura, como que mucha gente tiende a quejarse todo el tiempo por todo. Paulina, ¿sucede eso en tu ámbito laboral? Aunque sé que el ser escritor es más bien una cuestión más privada, un trabajo mucho más en solitario, pero normalmente trabajas para algunas empresas. ¿Te han tocado este tipo de experiencias como las que comenta Claudia y las que comenta Federico? Pues sí, de hecho, la cultura teatral, la comunidad teatral tiene características que son muy propias de ella y que a mí me encantan. Porque justo ahí como esta apertura y esta honestidad, y tú sabes que si te dicen que algo va a pasar, va a pasar. Entonces es muy agradable trabajar ahí a pesar de que ganas muy poco dinero. Pero, y eso lo contrastas con las empresas de televisión. Claro. Y ahí justo la norma es el oscurantismo, ¿no? Siento que tienen control sobre los empleados guardando información. Bueno, eso ahí nos dejaste ya, a mí me dejaste con una curiosidad, pero nos tenemos que ir a un corte y regresamos a Actuación Apreciativa para tu mejor escenario de vida. Y yo les pregunto, ¿alguno de ustedes, viendo las tomas, han sido curiosos sobre por qué tenemos todo esto el día de hoy en nuestra mesita y no está la flor de loto? Regresamos a Actuación Apreciativa para tu mejor escenario de vida. Ya estamos en nuestro tercer bloque, en su programa Actuación Apreciativa para tu mejor escenario de vida. Estamos tocando el tema de la curiosidad como fortaleza de carácter, cómo funcionan las organizaciones, y ahora cada uno de mis compañeros compartirá cómo puede la curiosidad ser utilizada como un ingrediente positivo en las organizaciones o en alguno de sus escenarios de vida, y los personajes que cada uno representa en cada uno de ellos, ya sea familias, organizaciones, grupos, equipos, en la educación, en las artes escénicas, en donde ellos quieran. ¿Cómo se puede utilizar la curiosidad como ingrediente para enriquecer cada uno de esos escenarios? Pues, Federico, adelante, me encanta tu motivación. Pues fíjate, lo curioso de la curiosidad es que puedes decidir conscientemente abordar una situación o una actividad con curiosidad. Y entonces, en las empresas, como les decía, a lo mejor llevamos 15 años haciendo lo mismo de la misma forma, porque a nadie le ha dado curiosidad preguntarse, oye, ¿y por qué lo hacemos así, no? Y se vuelve un poco como la historia del pavo y el horno, ¿no? Sí. Que la receta del pavo decía que partías el pavo a la mitad y lo metías al horno, y así lo habían hecho por generaciones, hasta que una persona se pone a investigar y resulta que se hacía así porque el horno de la abuela no cabía el pavo completo. Entonces había que partirlo, ¿no?
Y entonces, pues a nadie le había dado curiosidad, así dicen la receta, lo parto y lo meto al horno, ¿no? Y eso pasa mucho en las empresas, no vemos con curiosidad los procesos. O las personas de, oye, ¿cómo lo podríamos hacer mejor, no? ¿Cómo podríamos llevarnos mejor, hacerlo más rápido? Cuando entra una nueva persona, es común que te dejas llevar, por ejemplo, si ya trabajó en otra área, te dejas llevar por los comentarios de esa área sobre la persona y ya traes una expectativa de cómo se va a portar, de cómo es y todo. En lugar de darte oportunidad de conocerlo con apertura, ¿no? Y entonces decir, voy a conocer a esta persona y con curiosidad, con apertura, no dejarme llevar por mis expectativas, por ejemplo. Clau. Pues sí, bueno, yo pensé que iba a contar la receta del pavo al tequila, esa que siempre circula en la vida. Te la robé. Esa la estaremos esperando para concluir. Pero sí es cierto, ¿no? A veces nos dejamos llevar por la etiqueta que le han puesto a una persona. Inclusive, por ejemplo, una vez una persona que tomó un curso de mindfulness conmigo me dijo que había usado su curiosidad para ir a una reunión de primos que hace mucho que no se veían y que cuando eran adolescentes le caía gordísima, que ahora la había redescubierto de otra manera y que ya se habían intercambiado números y habían quedado de verse otra vez, porque salió de la etiqueta que le había puesto cuando eran adolescentes a redescubrir a la persona como es a los 40 o 50 años, ¿no? Entonces, darnos la oportunidad de observar a las personas con curiosidad y de escucharlas enriquece muchísimo las relaciones. Ahí hay un gran potencial para usar de manera adecuada la fortaleza. Y las situaciones también, ¿no? Porque, tengo que ir a la junta de la escuela. Ajá. Ya llevas una expectativa, ¿por qué no vas con curiosidad? Para ver qué puedes aprender de cómo funciona la escuela, de cómo pueden mejorar la educación. O sea, si te abres con esa curiosidad, en lugar de llevar la expectativa y la etiqueta de que, es que manejar en la Ciudad de México, con curiosidad. Yo siempre vengo a este programa con muchísima curiosidad y estoy muy contenta de tener esa capacidad de ser curiosa cada vez que entro a este set con mis compañeros. Siempre me sorprenden y yo le quiero preguntar nada más brevemente a Clau. Clau, tú haces retiros de diversas, básicamente creo que de Santa Teresa, o de mindfulness también y fortalezas de carácter. Y estar con un grupo 3, 4, 5 días, muchas horas, que a veces se han etiquetado entre ellas o ellos o no se han etiquetado. ¿Cómo logras que su curiosidad surja a raíz de la tuya propia sobre el tema que estás tratando? Y ya me hice bolas, ¿me entendiste, Clau? Pues sí, un poco. O sea, ¿cómo es el manejo de grupo? Y bueno, no solo 5 días. Yo me llevé una vez a un grupo 21 días de viaje. Y realmente fue un gran reto, pero justamente usé 3 fortalezas que usamos en mindfulness, que fue curiosidad, apertura mental y aceptación. Y decidí, como hablamos en el programa de liderazgo, usar el liderazgo en su característica de servicio. Entonces, pues lo que yo hacía era estar muy atenta a las necesidades del grupo y estar muy atenta a qué fortaleza de carácter estaba usando la persona y si le estaba sobreutilizando, porque a veces había personas, por ejemplo, que me estaban exigiendo pe a pa el itinerario cuando la persona que, mi amiga que fue la que proveyó el servicio de agencia de viajes y yo todavía estábamos teniendo algún problema con algún proveedor, ¿no? Y tienes al grupo exigiéndote. Entonces yo decía, esta persona está sobreutilizando su fortaleza de curiosidad, voy a regularla, y ya le daba una explicación y fue un viaje padrísimo. Entonces la curiosidad ayuda mucho al manejo de grupo porque puedes ver las motivaciones de las personas y pues tratar de encauzarlas de manera positiva. Claro, y más en un viaje, ¿no? Que dicen que en los viajes realmente se conoce a la gente. Así es. O se les reconoce. Y yo le pregunto a Paulina, voy a cambiar un poco abruptamente el tema, sobre la utilización de la creatividad, de la curiosidad. Yo sigo en creatividad, seguramente tengo las 2 fortalezas, y es cierto, y ahí las intercambio. El llevar a gente de viaje es una aventura y te provoca muchas emociones de todo tipo. En los procesos creativos se manejan muchas emociones, creo yo. Te lo pregunto a ti.
cuando has actuado, cuando estás en una obra de teatro, cuando estás dirigiendo, cuando estás haciendo un programa. ¿Cómo sientes tú que la curiosidad pudiera siempre, o no siempre, en su momento, enriquecer los procesos creativos en los que tú has participado? Pues bueno, yo no soy experta en curiosidad, pero me suena a que está cerca del interés, ¿no? Y creo que en todos los procesos que tienen que ver con una obra de teatro o con un programa de tele, que es en lo que yo estoy, es un trabajo colectivo. Entonces, en medida en la que tú te intereses por el trabajo del otro, seguramente se creará más cohesión, y si logras como agarrarle a lo que él quiere, probablemente se hará un mejor resultado final, ¿no? Porque todos ponen una fichita. Claro. Entonces, creo que por ahí va. Aquí mi colega, no andábamos tan mal en la creatividad y la curiosidad. Sí van de la mano. Y bueno, nos vamos a nuestro siguiente corte y quédense con nosotros en Actuación Apreciativa para tu mejor escenario de vida. Sean curiosos de lo que viene en el siguiente bloque. Gracias. Hacer las cosas a la mexicana es hacerlas de la manera fácil, al aventón. Junto con muchos mexicanos que piensan como nosotros, creamos una definición para cambiarle el sentido a la frase que nos define. A la mexicana. Es hacer las cosas que te gustan, que te divierten, que te apasionan. Hacer las cosas con el corazón, hacer las cosas bien. De una manera ingeniosa, con originalidad. Hay muchos mexicanos que ya están haciendo las cosas a la mexicana. Conócelos y comparte sus historias. Sidral Mundet, a la mexicana. Espero que durante el corte hayan tenido oportunidad de observar dónde se encuentran, con quiénes se encuentran, qué les llama la atención, y que también hayan pensado en todas estas cositas que tenemos aquí en la mesa, que definitivamente son muy curiositas. Y tenemos ya aquí a Federico, mientras no estaba a cuadro, pues ya tratando de aprender totonaca, que se lo agradezco muchísimo, para que me pueda enseñar en un futuro. Y estábamos hablando sobre la curiosidad y los procesos creativos, y Clau tiene una pregunta muy interesante para Paulina. Adelante, Clau. Bueno, pues yo vi hace unos años tu obra de teatro Caborca, que me impresionó muchísimo por la forma en la que presenta pues estas, tanto la trata de personas como el narcotráfico en el norte de México. Y quería preguntarte, o sea, siento que la obra en sí, o sea, porque estaba hecha para, el público camina en los diferentes escenarios, uno se mete más y de repente, bueno, la verdad a mí lo que me pasó, y creo que en ese momento te lo comenté, es que después tuve pesadillas y no podía dormir porque yo sentía que había estado ahí, ¿no? Entonces, te quería preguntar cómo usaste tu curiosidad para escribir esta obra. Ok. Bueno, en ese tiempo yo no vivía en México, entonces todo lo que escuchaba pues me llegaba como por filtros, y la manera de recibir ese tipo de noticias, lo que sucedió en ese momento fue que tiraron una bomba en un casino de Monterrey porque no habían pagado uso de suelo o algo así. Y entonces cuando estás allá es una sensación rara de lejanía y sientes que hay algo ahí enfermo o mal y tú no estás ahí, ¿no? Y entonces eso me llevó a, pues no solo esta indignación de todos los días, sino como un sentimiento todavía más adentro de, bueno, ¿qué es ponerse en los zapatos de toda esta gente que vive con esta situación todos los días, ¿no? Y hasta dónde está o sea, cómo se justifican a ellos mismos para hacer lo que hacen, ¿no? Porque los personajes participan de estas actividades ilegales. Y pues por ahí le entré, ¿no? O sea, preguntándome qué pensaría una persona que hace eso, qué tanto es necesario, ¿no? Como que mucho de la justificación es no hay de otra, y la pregunta es, ¿de verdad no hay de otra? Y así. Creo que Mariana y tú van a tener, gracias. Creo que Mariana y tú van a tener algo que platicar al respecto, terminando el programa.
Y qué fuerte, pero qué bueno que lo hiciste y qué bueno que Mariana es una obra de teatro también fuerte. Y ahora yo les quiero preguntar a ustedes, cuando van al teatro, ¿están ustedes dispersos? ¿Tienen curiosidad? ¿Están en el presente? ¿Tienen atención plena en lo que está sucediendo en un escenario de teatro? Y bueno, yo les voy a leer una cita de el autor de este libro que se llama Curious, y ahora Clau es nuestra modelo estelar. Espero que no da charolazo, ¿sí se ve bien? Ah, qué bueno. El autor de ese libro se llama Todd Kashdan. Sigo aprendiendo. Y su libro se llama Curious, que es curiosidad, o curiosidad. Y él dice, lo mejor que podemos hacer en el futuro es prepararnos y saborear las posibilidades de lo que se puede hacer en el presente. Entonces, pues, ¿cómo podemos llevar a la curiosidad? ¿Cómo podemos tenerla como atención plena en nuestro momento presente? Y además, ¿cómo podemos compartir esa curiosidad con los demás para tener relaciones más positivas, más enriquecedoras? ¿Cómo la curiosidad ayuda a tener relaciones con más significado, más energetizantes, más positivas, más apreciativas? Clau, te pregunto primero a ti. Bueno, pues la curiosidad, dijimos que uno de los verbos que podemos identificar con curiosidad es explorar. Y el mindfulness o atención plena es poner atención al momento presente. Pero ¿cómo lo puedo hacer? Porque la mente es dispersa y la mente siempre quiere estar en otro lado. Entonces necesitamos explorar el momento presente con la fortaleza de curiosidad. Estarme preguntando sobre lo que está ocurriendo en el presente, o sea, por ejemplo, cómo es ahorita la luz, cómo es ahorita mi respiración, cómo es mi postura, cuáles son mis sensaciones corporales, me ayuda a explorar el momento presente con mayor plenitud. Y esto, pues, para poderme mantener en una actitud de curiosidad, necesito tener también apertura mental, no tener miedo de explorar, y también tener una actitud de autorregulación. O sea, voy a estar con curiosidad, apertura y aceptación, autorregulando, que no me voy a ir al pasado ni me voy a ir al presente. Todd Kashdan tiene también algo muy interesante que dice, bueno, la primera relación que tengo que cuidar es la relación conmigo mismo. Claro. Y a veces estoy ansioso. Cuando estoy ansioso es porque tengo miedo de que va a pasar algo en el futuro. Entonces él dice que podemos en nuestra mente imaginar dos moduladores. Un modulador de la ansiedad, que cuando tengo miedo, por ejemplo, voy a dar una conferencia y me pongo muy nerviosa y eso va a ser a las 4 de la tarde y entonces mi ansiedad está en el nivel 10, entonces puedo regular la ansiedad con otro modulador que es el de la curiosidad. Entonces empieza a subir la curiosidad explorando qué siento en el presente. Y al subir la curiosidad en el presente, disminuye la ansiedad por el futuro. Entonces, psicológicamente, la curiosidad nos ayuda a regular la ansiedad. Y también, no lo he leído a profundidad, pero sé que sí la curiosidad ayuda mucho a tener mejores relaciones, tanto familiares como en los equipos de trabajo. Pues si tienes curiosidad sobre el otro. Entonces, claro, porque, o sea, bueno, ahora sí que a mí me gusta mucho algo que dice mi papá, que por algo tenemos 2 oídos y una boca, ¿no? O sea, que tenemos que duplicar nuestra capacidad de escucha en lugar de estar queriendo nosotros siempre hablar y opinar e imponer. Y escuchar es una gran manera, y escuchar en el presente, escuchar con todo. Escuchar también con la mirada, ¿no? O sea, cómo es la postura corporal de esa persona, cómo son sus gestos, cómo es el tono de su voz, cómo es el ritmo de cómo está hablando, me va a comunicar mucho más y con curiosidad voy a poder comprender mejor su mensaje y relacionarme mejor con él y dar una respuesta más adecuada en lugar de nada más reaccionar. Ok. Nos vamos a ir a un corte, pero Federico,
quédate con esa pregunta también. ¿Hoy sentiste ansiedad en algún momento desde que llegaste a la Ciudad de México? Y bueno, nos quedamos en actuación apreciativa para tu mejor escenario de vida. Quédense con nosotros porque la verdad las historias son muy curiosas y muy interesantes que nos va a platicar Federico, y también los temas que vamos a tratar en el siguiente bloque, que son ¿cuáles son los lados oscuros de la curiosidad? ¿La curiosidad tiene un lado oscuro? Les dejo con esa pregunta y regresamos a actuación apreciativa para tu mejor escenario de vida. Gracias. En otras partes del mundo se hacen las cosas como en otras partes del mundo. Pero en Sidral Mundet sabemos que aquí las cosas se hacen de una manera única, a la mexicana. Ah, ¿no crees? Mira, ¿la ves a ella? Directora de orquesta. Guía melodías, da vida a la música. ¿A ti qué te apasiona? ¿Qué tal ella? Bioquímica, salvadora de la humanidad, creando soluciones que parecían imposibles. ¿Tú qué quieres crear? O él, imaginando sabores, combinaciones únicas, haciendo las cosas a la mexicana, como debe ser, ¿no crees? Por eso tú que piensas que sí la vamos a armar, que sí somos los fregones que somos, y tú que no solo piensas, sino que sabes que con trabajo, con ganas, sí lo vamos a poder hacer. Cuando vayas a crear algo, cuando decidas dar ese primer paso, hazlo con pasión, con esfuerzo, con mucho trabajo y determinación, a la mexicana, como Sidral Mundet, desde 1902, haciendo las cosas bien, haciendo las cosas a la mexicana. Ya estamos casi al final del programa, de su programa Actuación Apreciativa para tu mejor escenario de vida, y los dejamos con una pregunta antes del corte, que era si la curiosidad tiene un lado oscuro, pero lo más importante no es eso, es si Federico, Augusto, Fernando se sintió ansioso el día de hoy al llegar a la Ciudad de México. Compañero, el micrófono. Sí me sentí ansioso. Tuve un par de, ¿cómo le podríamos llamar? Incidentes. Como incidentes de camino de la calle, ¿no? Normales, que suceden todos los días. Pero sí, o sea, obviamente te pones nervioso, es una situación que no estás acostumbrado a manejar y que estás en una ciudad que no es la tuya, etcétera. Pues, ¿qué te pasó? Y que nos pongan la araña justo cuando teníamos que llegar al programa. La araña, que te paren detrás. No, la verdad, súper amable. Quería revisar la verificación porque pues la calcomanía de otro estado como que no la reconoció, pero revisó el recibo y me dijo que gracias, que nada más quería revisarla. Y ya me seguí, ¿no? De cualquier forma, cuando te para cualquier autoridad en una ciudad que no es la tuya, pues te puedes sentir ansioso, ¿no? Y entonces, en esa ansiedad hace que te empieces a enfocar en la ansiedad misma y que empieza a crear más ansiedad. Cuando si ves la situación con curiosidad y tratas de ver, o sea, cuál es la razón, qué está relacionado. Por ejemplo, acá pues yo sabía dónde estaban los papeles y todo. Si me he puesto demasiado nervioso y se te empiezan a caer los papeles y ese tipo de cosas, no puedes reaccionar de la misma forma a la situación, ¿no? Cuando en lugar de empezar, es que ya me pararon, es que seguramente porque traigo placas de fuera y no sé qué, no sé cuánto, y empezarte a poner ese en mal estado, pues dije, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? O sea, así con curiosidad, y llegó, te digo, la persona muy amable, yo me mantuve tranquilo. Entonces, pues sabía dónde estaban tus papeles y platicamos, ya nos despedimos, nos deseamos buen día. Tenga buen día. Y luego lo más curioso es que dos de nuestras compañeras y Federico utilizaron su curiosidad cuando estábamos a punto de cruzar la calle para subirnos al carro con Federico, y de repente vimos policías, vimos los carritos esos con las arañas, y entonces salieron pero corriendo, ansiosos, pero con una curiosidad tremenda de que si ya le habían puesto la araña a Federico, bueno, al carro de Federico. Espero que nunca me pongan una araña a mí, ¿no? Y bueno, pues desafortunadamente sí, le pusieron la araña, pero afortunadamente todo se solucionó y pudimos llegar a tiempo.
pero ahí sí yo sentí un poco de ansiedad y yo te pregunto, Federico, además de la ansiedad, ¿cuáles son los otros lados oscuros de la curiosidad? Bueno, puedo usar la curiosidad para combatir un poco la ansiedad, ¿no? El tema es cuando empiezo a usar la curiosidad de malas maneras, digamos, y entonces lo que platicábamos antes, te la pasas chismeando de todo mundo, es ahí el chismorreo, pues sería un lado oscuro de la curiosidad, ¿no? Te interesa saber los detalles, no para ver si le puedes ayudar a la persona o para felicitarlo si fue algo bueno, nada más por saber el chisme. Es un lado oscuro. Otro lado oscuro es que seas curioso a todo y te mantengas disperso todo el tiempo. Entonces no eres capaz de enfocarte en nada porque todo lo que pasa te llama la atención, ¿no? Como los niños chiquitos o como los perros, así que pasa el globo y ahí van, ¿no? Y luego pasa una mariposa y ahí vienen. O sea, entonces la dispersión es un lado oscuro de la curiosidad. Cuando te obsesionas, hace rato les comentaba que puedes usar la curiosidad para tratar de mejorar algo, un producto, servicio, proceso, lo que sea, a tu equipo, conocer a una persona, pero cuando eso se vuelve obsesivo y entonces me empiezo a ir como en un hoyo negro, ¿no? Hay temas que te dan curiosidad y empiezas a investigar y te interesa y te puedes estudiar un buen, pero puede también que te obsesiones y entonces dejas de hacer lo demás que tienes que hacer, de concentrarte en tus actividades, de cuidar a tus relaciones por irte a ese hoyo negro obsesivo, ¿no? Que te llama. Uno de esos hoyos negros obsesivos puede ser, por ejemplo, cuando terminaste con alguien y entonces te la pasas investigando en su Facebook y en su Instagram y todo lo que está haciendo, ¿no? Entonces sí. Eso, pues, o sea, es estar fisgoneando la vida de alguien de una manera obsesiva, se vuelve tóxico. Exacto. O sea, quieres saber más y más y más, pero no estás haciendo nada por mejorarlo, nada más tienes curiosidad de a ver cómo le está yendo, o sea, ¿no? Y te haces daño. Y te haces daño. ¿Has tenido tú pasiones obsesivas al estar escribiendo o más bien llevas una pasión armónica mientras estás trabajando? No, yo creo que solo, bueno, no sé si solo soy yo, pero presiento que solo se escribe desde la obsesión. O sea, tiene que ser un tema que te interese lo suficiente para dedicarle meses de trabajo y de tu pensamiento y de tu energía y para luego invitar gente que se una a tu tema. Sí, la verdad es que la obsesión es un motor importante. Pero te conviertes tú en el trabajo que estás realizando, es tanta la obsesión a esa pasión que es la creación de tu obra, que tú ya no eres Paulina, sino eres la obra de Paulina. No. No, eso, pues no, porque además tengo varios intereses, ¿no? No se convierte en el único. Entonces. Eres apasionada, pero no obsesionada. No, sí soy obsesionada, pero la obra es la obra y yo soy yo. Claro, entonces ahí la llevas mediando, está perfecto. ¿Tienes algún comentario, Clau? Que quizás sí eres apasionada y no obsesionada, porque la obsesión sería como el lado oscuro de la pasión, en la que ya no puedes hacer nada más que esa compulsión por escribir o por ese tema, ¿no? Entonces, digo, tratando de ubicarlo en lo que decía la pregunta de Alejandra, que se refiere a lo que hace un escritor que se llama Georges Valerand, ¿no? Acerca de la pasión armónica que te lleva a la creación y la pasión obsesiva que lleva al artista a la destrucción. Al hoyo negro. Okay. Oye, y hay otro riesgo de la curiosidad. Bueno, no riesgo, otro lado oscuro sería cuando empiezas a tomar riesgos, digamos así, tontos, nada más pues, para ver qué se siente, ¿no? Y entonces por tener experiencias nuevas, o sea, andas de curioso, oye, y eso, oye, y lo otro, y voy a probar, y me voy a aventar, y, o sea... Sensaciones rápidas. Sensaciones rápidas y fuertes. ese rush que te da que todas las actividades y esas sensaciones como de alerta que generan adrenalina en el cuerpo, te puedes volver adicto a la adrenalina y a también. La dopamina. Y a la dopamina. Entonces empiezas a dejar de calcular el riesgo nada más por esa curiosidad de a ver qué pasa, ¿no? Ese puede ser un lado oscuro. Ese sí es un lado oscuro bastante... Efectos secundarios. Con efectos secundarios que puedes caer realmente
muy bajo. Muy alto. Desde muy alto hasta muy bajo. Entonces, bueno, nos vamos ya a otro corte comercial y regresamos para sacar nuestras conclusiones de cómo nos hemos enriquecido con las curiosidades que nos han compartido nuestros compañeros. Y quédense con nosotros. Regresamos a Actuación Apreciativa para tu mejor escenario de vida. México se está moviendo con la nueva autopista Mazatlán-Durango, una de las obras más asombrosas de Latinoamérica. Reduce en más de 4 horas el tiempo de recorrido. Además, conecta al Golfo con el Pacífico, comunicando al corredor económico del norte del país. Y eso no es todo. Se han construido más de 450 kilómetros de autopistas y carreteras y se han modernizado 2.200 más. Esto es mover a México. Mover a México. Gobierno de la República. Debo de confesar aquí en el programa de Actuación Apreciativa para tu mejor escenario de vida que sí, todos los que hemos estado o estamos involucrados en la creación del arte y sobre todo los artistas o los actores que son con quien yo tengo más cercanía, somos apasionados. Y aquí nuestra querida Mariana empezó en el corte a tener una conversación muy profunda con Paulina y pues la queremos escuchar al aire y no nada más fuera de cámara, así es que adelante. Mariana, ¿qué quieres preguntarle a Paulina? Bueno, creo que no me va a dar tiempo de tantas preguntas, pero más bien quisiera que me platicaras cómo vives tú estas pasiones obsesivas, que bueno, Claudia nos explicó, ¿no? La diferencia, que es una pasión más bien, pero yo he estado del lado, o sea, hay una cosa que yo le llamo como una dramaturgia corporal y actoral, que uno también hace ese proceso con los personajes, ¿no? Y que quizás es un poco más fácil porque ya tengo una base, o sea, ya tengo la alberca sobre la cual voy a nadar, pero tú no tienes nada, o tienes ciertos lineamientos. Entonces, creo que, o sea, ¿cómo le haces tú para sortear entre tu vida personal y eso? Porque la verdad es que creo que inconsciente, a veces uno de repente se cacha y ya está ahí pensando en el otro, le dices, ay no, ahí está en el súper, no sé. Pues yo lo que tengo para empezar siempre es una pregunta, ¿no? Y esa pregunta también siempre surge de una parte de mi vida personal que sí me afecta, ¿no? En realidad. Por eso ya no quise como presionar, porque ciertamente la creación de la obra no es un proceso destructivo. De hecho, creo que es una de las maneras más constructivas de manejar tu obsesión. Pero, por supuesto que se manejan lados que sí son oscuros y que tienen que ver como con muchas como inseguridades o miedos o cosas que te jalen a ti a preguntar, ¿no? Ya decirle al otro, oye, esto me pasa a mí, esto te pasa a ti o no, ¿no? Y pues yo tengo como este amor por la lectura, entonces muchas de mis preocupaciones, ¿no? Por 2 años me preocupaba mucho la muerte, ¿no? Y pensaba, pues lo que hacía era leer sobre ello y ver qué pensaban los otros y cómo lo habían experimentado otras personas. Y no la muerte, sino la muerte de un ser querido. Y así lo manejo, ¿no? Lo manejo preguntando y viendo y leyendo y alimentándome de lo que hay alrededor. Pero sí se convierte en una parte de ti durante esos meses, ¿no? Sí, es algo que me siempre acompaña. Estás pensando en eso. Sí, la verdad. En todo lo que me ocurre, pues lo pongo bajo esa perspectiva, ¿no? O sea, lo pienso desde ahí. Sí. Y al final te cambia. Y al final ese proceso tiene una transformación en ti, o sea, tu perspectiva no regresa a ser como era antes, sino que ese nuevo proceso que viviste se agrega a tu perspectiva. Claro. Digo, pregunto. No, sí, exacto. Ya, si te va muy bien, pues ganarás algo que sabrás aplicar pues en todas las otras circunstancias, ¿no? Sí, se integra, ¿no? Exacto. Y te hace crecer. Exacto.
Clau, tú también que escribes, he tenido la fortuna o desfortuna de que me contestaras un mensaje cuando estabas en un proceso creativo. Entonces… Y no entendí. Entonces yo me sentí un poco culpable porque le dije, ay, Clau, ¿te sientes bien? Te oigo de capa caída. Y me dice, no, lo que pasa es que estoy escribiendo. Y me entró una culpa impresionante porque entendí que estaba rompiendo tu proceso creativo con mis pequeños mensajitos ansiedad, cuando seguramente tú estabas escribiendo algo muy, muy profundo. ¿Te sucede lo mismo que han estado compartiendo las compañeras actrices sobre involucrar algo de tu vida personal mientras estás escribiendo para, no sé cómo decirlo, como para habitar ese personaje y sentirte más cercano a él, o tú sí puedes poner distancia? Es que yo no escribo acerca de personajes, ¿no? O sea, mi proceso de escritura es diferente, o sea, mis temas de escritura son diferentes porque yo lo que trato de hacer es comunicar acerca de la psicología positiva o de la espiritualidad, o sea, de temas, no creo personajes, es diferente. Sin embargo, pues sí requiero un momento que sea para mí en el que estoy tratando que las ideas fluyan, y en ese momento, pues cuando me llegan mensajes en general, trato de ser cortés, pero no me involucro porque mi mente está en otro lugar. Si de plano me está costando mucho trabajo, pues pongo el teléfono en modo avión o lo llevo a otro cuarto o no lo quiero conmigo porque no quiero distraerme. Y me identifico con Paulina en que hay preguntas, o sea, siempre uno tiene o por lo menos yo también, tengo una pregunta que contesto, pues principalmente para mí, por medio de la escritura. Y esa pregunta me lleva a leer, investigar, a veces, o sea, soy así, cuando estoy muy obsesionada, leo todas las notas de pie de página del tema, ¿no? Y de ahí voy a otro libro y salto a otro libro y busco, y eso es padrísimo porque entonces me ayuda a descubrir cosas que ni siquiera me había imaginado y que pues alimentan más mi curiosidad. Y con ayuda de la autorregulación, porque tengo tiempos en que yo me pongo para entregar las cosas, pues hace que no me disperse, ¿no? Porque eso de estar siguiendo una búsqueda, ya sea en internet o en papel, podría hacer que ya estuviera en otra cosa, pero como trato de motivarme, aunque sea algo que yo quiero escribir, que nadie me lo haya pedido, con una fecha de terminación, pues eso me acota, entonces ya no tengo posibilidad de divagar mucho. Gracias, Clau, gracias por responder mis mensajes. ¿Te consideras curiosa, Mariana? Sí. Ok, clarísimo. Sí, muchas gracias por la conclusión. Muy amplia. Te lo agradezco mucho. De nada. ¿Cómo concluirías, Paulina, tú este programa, este tema de la curiosidad, este tema en el desarrollo de tu arte? ¿Cómo lo concluirías muy brevemente? Pues gracias a este programa es la primera vez que pongo en perspectiva que una de mis principales características, que es ser curiosa, y que a mucha gente pues le llama la atención o lo señala, pero resulta que también aplica en mi oficio, ¿no? Y que yo lo venía haciendo, pero desde pues una forma un poco automática, no lo tenía focalizado. Hijos, te lo agradezco muchísimo porque creo que a todo nuestro maravilloso público que nos ve y sobre todo a los actores y a los escritores, creo que acabas de abrir tu corazón y les acabas de dar un mensaje muy importante. Federico, ¿alguna conclusión? Yo solo les dejo un ejercicio. En su vida familiar, en su trabajo, en su hobby, lo que sea, siempre hay cosas que se nos empiezan a hacer rutinarias y que no disfrutamos. Entonces te invito a que con curiosidad hagas la actividad y encuentres 3 cosas nuevas sobre esa actividad que no habías notado. Y ese es el ejercicio que les dejo. Y que la sabores, ¿verdad, Clau?
¿Cómo concluyes? Bueno, a veces no las podemos saborear si no son cosas agradables. Sin embargo, podemos usar la curiosidad y el momento va a ser mejor. Vamos a aprender. Y lo que me gustó de escuchar a Paulina es que ella dice, este rasgo yo no lo estaba usando de una manera muy consciente, y eso es lo que pasa con las fortalezas de carácter. Las fortalezas siempre están, las fortalezas insignia las usamos aunque no nos demos cuenta, y nos están ayudando a potenciar todo nuestro trabajo. Sin embargo, por eso es importante hacer el test y encontrar cuáles son nuestras fortalezas, porque así vamos a poderlas pues realmente usar de manera óptima. Ese es de verdad padre, y yo sí te recomiendo que hagas el test. Desafortunadamente no ha podido salir durante la grabación del programa, pero cuando lo subo yo a Facebook, ahí pongo la liga para que puedan tomar el test de fortalezas de carácter gratuito, que es del Instituto de Virtudes en Acción o Valores en Acción. Y cualquier consulta sobre fortalezas de carácter con la maestra Claudia Morales Cueto, ella es la experta, y sobre cualquiera de los otros temas que hemos estado tratando en los programas, y sobre todo contactar a Paulina para que escriba algo que ustedes necesitan, ya sea una obra de arte, digo de teatro, alguna serie, algún libro. Contactos, pónganse en contacto, o también para aprender de ella, de cómo escribir y cómo saca todas esas emociones. Y Mariana, gracias también por estar en este programa. Federico, pónganse en contacto con nosotros en nuestras redes sociales. Gracias a Pilar Reyes, nuestra directora de foto fija y crítica constructiva. Y nos vemos en el siguiente programa de Actuación Apreciativa para tu mejor escenario de vida. Síganos en las redes sociales, síganos en YouTube. Gracias y que tengan un día muy curioso.